Que hay situaciones, señores, que solo Dios. Amén. Hay problemas que solo Dios. Hay adversidades que solo Dios va a poder hacer algo. El dinero, la fama, el lujo, los carros, los contactos, los conectes que tengamos. Tú puedes conocer al presidente de la nación, pero hay situaciones donde nadie te va a poder ayudar solo. Pero la pregunta es, ¿a dónde va a estar tu fe? Cuando el diablo llegue a bofetearte, cuando Dios te recuerde tu humanidad, cuando Dios deliberadamente abra las puertas para que el diablo te zarandee, ¿a dónde vamos a estar? Y es ahí donde debemos recordar que la gracia y la misericordia de Dios son suficientes para sostenernos, pero nosotros debemos conocerle, y no solo conocerle, debemos ser conocidos por Él. Amén. Y es por eso que Santiago en el versículo 1, mire esto, en el versículo 1 nos recuerda que en medio de esto usted y yo podemos tener ¿qué? Podemos tener gozo. No gozo en la, no gozo en la situación, sino gozo en saber de que hay alguien más grande que esta situación. Alguien que está por encima de las tormentas. Alguien que tiene el control absoluto de todas las cosas. Dios está produciendo algo, pero para que Dios pueda producir ese algo, usted, amado hermano, tiene que pedir con fe, no dudando nada, porque el que duda, dice, es semejante a la onda del mar que es arrastrado por el viento y echada de una parte a otra, reventadas en las costas. ¿Usted se da cuenta cuando las olas pegan en las piedras? Amén. Con ímpetu. Y eso es lo que el diablo quiere hacer con su vida, reventarlo. Agarrarlo de las patitas, disculpe la palabra, y zamaquearlo como a trigo. No, dice usted pida. ¿Por qué? Versículo 7. No piense, dice, pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre, dice, de doble ánimo. Pero yo voy más allá. El creyente de doble ánimo, el Hijo de Dios que está en una iglesia y tiene un doble ánimo, que ahora es y mañana no, que ahora tiene fe y mañana en medio de la adversidad se le olvida la fe, que ahora cree en Cristo y mañana cuando el día malo llega sale huyendo. Santiago dice, estas personas son inconstantes. Amén. En todos sus caminos. Es por eso, amados hermanos, que la gracia de Dios es suficiente. Usted y yo debemos saber qué hacer, a quién recurrir, a quién ir. Por eso que necesitamos tiempo privado con el Señor. Amén. Necesitamos, yo le digo, se lo voy a repetir hasta el día que me vaya al reino de los cielos. Necesitamos orar, necesitamos leer, necesitamos ayunar, necesitamos consagrarnos, necesitamos, amados hermanos, levantar oraciones al reino de los cielos. Necesitamos saber que estamos en sintonía con el Señor, porque de que el diablo trabaja, ese ingrato no descansa. Amén. Y usted tendría que saber, usted tendría que ser un erudito, usted tendría que ser un maestro, tendría que tener una maestría en la Biblia, usted tendría que conocer este manantial de vida, usted tendría que saber todas las respuestas habidas y por haber. Cuando el diablo tienta a Cristo en aquellos 40 días en el desierto, dice que llegó en el 40 días. ¿Y qué fue lo que Cristo hizo? Cristo lo único que hizo fue refutarlo con la misma palabra de Dios, y esta es la que hace la diferencia en medio de tiempos difíciles. Amén. Amén. Necesitamos, usted necesita, yo necesito, usted y yo debemos aprender a esperar en la soberanía de Dios, porque al final del día, ¿quién está en control? Dios. Con su permiso. Yo sin mi permiso. Dios está en control. Amén. Santiago 1:12 dice
Bienaventurado el varón. ¿Y cuál es la palabra? Varón. No dice el niño. Aquí dice bienaventurado, dichoso el varón, un hombre completo, lleno de fe y en fe, que soporta, dice. ¿Qué va a soportar? La tentación. Hay cosas que a veces nos va a tocar soportar. ¿Problemas, sí o no? Cristo inclusive en el monte Getsemaní le pidió al Padre que esa copa pasase ¿de quién? La noche que iba a ser entregado. Amén. ¿Por qué? Porque Él sabía lo que venía y lo que venía no era nada agradable. Él sabía que Él iba a cargar los pecados de la humanidad. Él lo reconocía, que el tiempo era un tiempo de agonía. Amén. Pero Él sabía que tendría que soportar aquel tiempo. Y a veces nos va a tocar ¿qué? Soportar. Amén. Y la única forma de terminar parados al final del día es reconociendo que el único que nos puede sostener Es Dios. es Cristo. Amén. Es por eso que Santiago dice, miren, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido ¿qué? La prueba. Mire eso. ¿Qué es lo que va a recibir? Recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Señores, esto se trata de soportar. Esto se trata, amados hermanos, de resistir. Porque la vida cristiana no es fácil. No es lo que muchos predicadores hoy en día predican. No, el Hijo de Dios sufre, el Hijo de Dios tiene adversidades, el Hijo de Dios tiene problemas, el verdadero Hijo de Dios tiene la guerra declarada de parte. Pero recuerde, la misericordia de Dios es y siempre será suficiente para sostenernos. Note algo. Hay situaciones donde no vamos a recibir lo que nosotros pensamos de parte de Dios. Padre, si es posible, le dijo el Hijo al Padre. ¿Qué fue lo que le dijo? Que pase esta copa. ¿Y cuántos de ustedes no le han pedido eso al Señor? Y la pregunta es esta: si Dios, Padre, no le acortó el proceso al Hijo, ¿qué le hace pensar que Dios le va a cortar el proceso a usted? Hay situaciones, hay problemas, hay enfermedades. Mire, yo conozco creyentes que se mueren de cánceres crónicos. Y podemos orar, podemos ayunar. Cristo es suficiente para sostenernos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, escuche bien esto, es y siempre será suficiente para... Están pasando, y creo que hermano Javier lo dijo, esto de caminar en los caminos del Señor es algo serio. Amén. No es un juego. A veces el creyente tiende a tomar la vida cristiana como un hábito más, mas sin embargo, usted y yo tenemos la guerra declarada con el mismo diablo. Amén. El día de hoy quiero hablarle, predicarle, enseñarle un tema que creo que capítulo 12, versículo 7 en adelante. Y como lo decía, amados hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo es y siempre será suficiente para sostenernos en medio de cualquier dificultad. Y eso yo lo creo porque lo he experimentado. Una cosa nuevamente es creer a conocer al Señor, y otra cosa es conocerlo y haber experimentado lo que es el ser sostenidos en medio de las dificultades. Segunda de Corintios 12, 7
al 10 dice lo siguiente. El apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia y le dice esto: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, dice Pablo. Mire esto. Y para que la grandeza de las revelaciones no me, hablando de sí mismo, no me exaltase mediante, dice, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que dice, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto, dice, a lo cual 3 veces he rogado ¿a quién? Al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, dice el apóstol Pablo, entonces soy fuerte. Oramos. Amantísimo Padre Celestial, Señor mi Dios, le damos gracias, Señor, por esta noche, Señor. Gracias por la bendición, por el privilegio, Señor, que nos da de poder, Padre, abrir su palabra, Señor, una noche preciosa como esta, Señor. Pero en esta noche, Señor, ruego que usted, Señor, hable a nuestras vidas, Señor. Que se haga real, Señor, día a día nuestro ser, Señor, porque estamos necesitados, Señor, de su palabra. Estamos necesitados, Señor, de su guianza. Estamos necesitados, Señor, de tener intimidad con usted, Señor. Y ruego, Señor, que esta noche no sea una noche más, Señor, sino que esta sea la noche en la cual, Señor, cada uno de nosotros, Señor, vamos a escuchar su palabra, vamos a escucharla profundamente, Señor. Ruego que su palabra, Señor, haga el efecto que necesita hacer en la vida de cada uno de nosotros. Y que al final del día, Señor, salgamos de este lugar convencidos que usted habló individualmente a la vida de cada uno de nosotros. A usted sea la gloria, la honra, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice, amén. Amados hermanos, la gracia de Cristo, mire, ponga atención, la gracia de Cristo es suficiente para sostener a cada uno de nosotros. Amén. Y yo creo profundamente que esto es una realidad, porque la Biblia así lo declara. La palabra de Dios, amados hermanos, es hermosa, es linda, es poderosa, porque en ella usted y yo, el creyente, el Hijo de Dios, va a encontrar dirección para cualquier problema por el cual esté pasando. Amén. Y yo no sé cuál es la temporada, el tiempo, el camino, el desierto, la tormenta. No sé cuál es el tiempo por el cual tú estás pasando, pero en esta noche yo quiero que recuerdes que Dios tiene el poder y la autoridad para sostenerte en medio de cualquier dificultad. Amén. Y Dios, en su infinita misericordia, nos dio esta palabra para que podamos caminar seguros y constantes en medio de cualquier adversidad. Pero una de las cosas que el creyente debería hacer, y es algo que creo que no lo hacemos lo suficiente, es escudriñar la palabra del Señor, para que cuando los días difíciles lleguen, usted y yo podamos estar preparados para ese día malo que tarde o temprano va a llegar. De que llega, ¡ay, Señor! Y esto usted tiene que saberlo. Lo predicamos. La palabra de Dios dice que va a llegar a tiempo y fuera de tiempo. Nos va a aconsejar. Amén. Y en ella, no en el consejo de un pastor, no en el consejo de la denominación, en la palabra de Dios vamos a encontrar, amados hermanos, el aliciente necesario para poder seguir caminando. Mira, estamos orando por la vida de nuestro hermano Larry. Un día anterior nada de esto existía.
Pero el día de ayer llegó el día malo. Amén. La mañana del día de ayer llegó el día que nadie esperaba que llegase. Y es por eso que yo le digo a usted, y se lo digo con todo respeto, despiértese. Amén. Escuche palabra de Dios, porque va a llegar ese día. Amén. Y usted necesita estar preparado para caer en las manos del Señor. Y la Biblia, como lo dije anteriormente, nos da ejemplos tras ejemplos, tras ejemplos, tras ejemplos de hombres que experimentaron el poder de Dios, pero también hombres que, amados hermanos, sufrieron persecución, angustia, hambre, desnudez, hombres que fueron perseguidos, hombres que estuvieron dispuestos a agarrar la cruz y seguir en pos de Cristo hasta que la misma muerte se los llevase. Y esto es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Pero en medio de todo esto usted debe recordar la gracia, la misericordia de Dios es suficiente para sostenernos. Dios usó, como lo dije anteriormente, a muchos hombres poderosamente para enseñar, pero no enseñar una palabra teórica, sino una palabra práctica, porque ellos tuvieron que experimentar lo que es ser un hijo de Dios. Yo, en lo personal, estoy convencido que el creyente tiene que pagar el precio para ser un hijo de Dios. Amén. Todos, cada uno de nosotros. Y es por eso que cuando caminamos en los caminos del Señor, vamos a experimentar dolor. Vamos a experimentar, amados hermanos, tristeza, desesperación. Y la Biblia nos enseña, lo hemos leído en esta tarde, que cuando usted y yo somos débiles, es cuando verdaderamente somos fuertes en el Señor. Amén. Y es por eso que la gracia de Dios es suficiente. Y lo vimos en el capítulo 12, versículo 7 al 10. Y es por eso que el versículo 7, el apóstol Pablo dice lo siguiente en 2 de Corintios 12. Y para que la grandeza, dice Pablo, de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado que un aguijón, algo constante, algo que no se iba a mover, porque esa era la voluntad de Dios. Y aquí el apóstol Pablo dice que Dios mismo le dio este aguijón, y no solo era un aguijón, sino que el mismo Satanás, o un mensajero de Satanás, de día a día llegaba para abofetearlo, para recordarle. Y al igual que el apóstol Pablo, todos y cada uno de nosotros enfrentamos día a día pruebas, enfermedades, situaciones difíciles que quisiéramos de vez en cuando cambiarlas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Sí o no? ¿Cuántos de ustedes no tienen situaciones difíciles? Amén. Y quisiéramos cambiarlas. Pero hay situaciones, hay pruebas que Dios, y usted lo sabe, usará para moldear nuestras vidas. Amén. Amados hermanos, son las pruebas que Dios usa para acercarnos a Él. Y es por eso que usted y yo debemos entender de que Satanás es un enemigo derrotado, pero al mismo tiempo Satanás va a hacer la voluntad de Dios. Satanás es un instrumento de Dios para hacer la voluntad de Dios. Y aquí Pablo lo dice en el versículo 7. Amén. Amén. Pero la pregunta sería, ¿qué debemos hacer cuando estamos pasando por pruebas, por tribulaciones, por angustia, por necesidades, cuando tenemos un problema que no lo podemos sacar de nuestras mentes, cuando algo grande ha llegado, cuando ha llegado ese día malo? ¿Qué es lo que el creyente debe hacer cuando hay un aguijón? ¿Qué es lo que debemos hacer? Y la Biblia a nosotros nos da la respuesta. Y si usted va conmigo a Santiago capítulo 1, versículo 2 al 8, Santiago nos da la respuesta. Que cuando usted y yo estemos cruzando por dificultades, por dolor, por tristeza, por necesidades,
Dios ya tiene la respuesta adecuada para podernos llevar a puerto seguro, pero es por eso que usted y yo necesitamos leer palabra de Dios, necesitamos leer día a día. El creyente que no lee, amado hermano, es un creyente que no está entendido en las buenas nuevas del Señor para con su vida, para ese problema. La Biblia dice que el pueblo de Dios fracasa, fallece por falta de ¿qué? Entendimiento. Pero a veces nosotros sabemos y no lo ponemos en práctica. Amén, así es. Mire lo que Santiago dice. Santiago 1 del 2 al 8. Hermanos míos, dice Santiago, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas ¿qué? Prueba. Sabiendo, dice, que la prueba de vuestra fe producirá ¿qué? Paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué es lo que tiene que hacer? El cual, dice, da a todos abundantemente y sin reproche, y le será ¿qué? Dada. Pero ¿cuándo es que se pide por fe? ¿Cuándo es que se pide por paciencia? ¿En días buenos o en días malos? El día bueno. Todo el tiempo usted tiene que estar preparada, usted Amén. tiene que conocer la palabra de Dios, usted tiene que conocer que esa prueba, esa situación que usted está teniendo en su vida, Dios quiere producir algo en su vida, Dios quiere edificar su vida, Dios quiere madurarlo, pero para poderlo edificar, usted tiene que entender, usted tiene que saber cómo va a contrarrestar las acechanzas del enemigo. Amén. Porque a veces las pruebas, ¿qué es lo que causan en nosotros? ¿Qué es lo que ha causado la prueba en su vida, amado hermano y hermana? Desánimo, confusión. ¿Qué es lo que causa? Causa un desánimo profundo que a veces nosotros ya no queremos seguir adelante porque vemos ese problema, vemos esa situación y aparentemente Dios no está haciendo ¿qué? Nada. Pero Dios dice no, vayan a mi palabra, Amén. lean. La Biblia dice que su palabra es viva y eficaz, más cortante que una espada de ¿qué? Dos filos. La Biblia es la que a nosotros nos da esperanza. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? Cuando estamos cruzando por tiempos difíciles, generalmente le hablamos al tío, a la tía, al cuñado, a mamá, a papá, a los vecinos. Y lo último que hacemos es que recurrir a la palabra de Dios cuando tendría que ser lo primero cuando usted esté cruzando por esos tiempos. Recuerde, usted es un hijo y una hija de Dios. Amén. Gloria a Dios. Pero debemos conocer la palabra. Amén. Aleluya. Santiago dice, miren, si hay situaciones, van a haber situaciones difíciles, pero cuando ese tiempo llegue, cuando ese aguijón te recuerde tu humanidad y tu debilidad, recuerda, es ahí cuando tú debes recurrir al Señor. Amén. Pero Santiago dice, miren, versículo 6, pero pidan con qué, Pida con fe. no dudando. No dudando. no dudando qué, Nada. no dudando nada. Porque dice, y aquí es donde se pone lo bueno, El que duda, todo lo que tú siembras, eso cosechan. vas a cosechar. Si tú le pides al Señor con fe, Dios está dispuesto a hacer ¿qué? A obrar, a interceder por ti. Pero debe haber algo en tu vida. El problema, señores, es que a veces no hay nada en nuestras vidas. Y a veces caminamos con la fe de alguien más. A veces nos movilizamos bajo la sombra de alguien más. Aquí Santiago dice, miren, pero cuando ustedes pidan con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el